aumentar esta fe por medio de la palabra que hoy se impartirá. Y te pido que bendigas también a Eduardo, Señor, que sea ungido por tu poder, por tu denuedo, y pueda, Señor, dar esta palabra en libertad, con sabiduría, con mansedumbre, pero también, Señor, lleno de poder. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Amén, amadas. Ya, vamos a empezar entonces. Hermana Denise, la hermana Denise, yo no sé si es que está escuchando. Dijo que iba a prepararse algo. Sí, dijo que se iba a preparar un pancito. Sí, tengo el pan al ya. lado mío. Ah, qué bueno. Sí. Ya, empecemos nomás. Yo les voy a silenciar los micrófonos si es que se activan, ¿ya? Pero si quieren hacer una pregunta, pero, claro, si es que quieren hacer, ¿cómo se llama? Una pregunta, tengan libertad de interrumpir, ¿ya? Ya. Entonces, el nuevo, ¿cómo se llama? El nacimiento es una de las manifestaciones del reino de Dios. Ya. Aquí hay algunos textos bíblicos importantes que hablan sobre el nuevo nacimiento. Yo creo que el más importante de todos es justamente cuando el Señor Jesucristo mismo habla de un tema, es el más importante. Siempre en toda doctrina, siempre el Señor Jesucristo va a tener una revelación superior por sobre cualquier otro apóstol, profeta, carta del Antiguo o del Nuevo Testamento. Siempre es el Señor Jesucristo el que tiene una revelación superior. Dice en Juan 3, del 3 al 5, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esto es sumamente importante porque el día viernes vimos que en la salvación, ¿cierto? Somos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo o al reino de Dios. Entonces, para poder entrar y ver, es necesario nacer de nuevo. Y aquí hay un detalle importante. Dice, el que no naciere de agua y del Espíritu. Entonces, cuando ¿cómo se llama? Habla aquí de el agua y del Espíritu, no es el bautismo en agua. Porque aquí el Señor Jesucristo no hace ninguna referencia a un bautismo en agua o al sumergirse, ¿cómo se llama? En el agua, sino que aquí está hablando de la palabra. Y vamos a comprobarlo bíblicamente. Vamos a abrir Efesios. Efesios capítulo 5, si mal no recuerdo. Déjenme encontrarlo. Sí, aquí está. Efesios capítulo 5, versículo 25 y 26. ¿Quién puede leerlo si es que lo encuentra? Si es que alguien lo quiere leer. Efesios 5, del 25 al 26. Amén, hermano. Amén, hermana, gracias. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Entonces dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ¿por qué? Por la palabra. Por lo tanto, en el contexto bíblico de Juan 3, del 3 al 5, es más correcto interpretar que cuando habla del agua, está hablando, ahí sí. Cuando habla del agua, está hablando de la palabra y no necesariamente del bautismo en agua, ¿ya? Ya vamos a ver el tema de los bautismos quizás el próximo viernes o el subsiguiente, ¿ya? Pero aquí está hablando de la palabra, porque en Efesios 5 dice de que fuimos regenerados o limpiados con el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, es la palabra la que nos limpia. Y el Espíritu es evidente que está hablando de la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿cómo una persona nace de nuevo? Con la acción de la palabra y el Espíritu.
Y eso se llama rema de Dios. Hay dos palabras en las escrituras del griego que se han traducido como palabra, pero que no significan exactamente lo mismo. Una es rema y la otra es logos. Cuando habla de logos, habla de una palabra escrita, de ley. Pero cuando habla de rema, habla de una palabra revelada, una palabra que sale directamente de la boca de Dios. Por lo tanto, la palabra que está escrita, aplicada por el Espíritu a tu vida, va a producir el nuevo nacimiento. Entonces, en el nuevo nacimiento tiene que estar operando la acción sobrenatural de Dios con la palabra. Aunque quizás tú no sepas cuál es la palabra, pero el Espíritu Santo está aplicando una palabra escrita de Dios, una promesa de Dios, como por ejemplo el perdón de los pecados. Él está aplicando esa palabra escrita por el poder de Dios, la está aplicando para que se haga práctica en ti. Amén. Sigamos. En 1 de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Y es importante ver que aquí habla de simiente, o sea, como de, ¿cómo se llama? Es genética, aunque a mí, ¿cómo se llama? No me gusta mucho esa palabra, pero, ¿cómo se llama? Habla de quién es el que ha engendrado, quién pone esa semilla para poder engendrar. Entonces vemos de que hay dos simientes, una corruptible y una incorruptible. Y esa simiente corruptible es el nacimiento humano, ¿cierto? Entre un hombre y una mujer nace un niño. Pero el nacimiento incorruptible o de una simiente incorruptible es por la palabra de Dios. Por lo tanto, vemos de que en el nuevo nacimiento hay algo incorruptible que entra dentro del creyente. Ya vamos a ver qué es. Veamos, Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad. Entonces vemos de que hay más respaldo bíblico para pensar que cuando el Señor Jesucristo habla de que hay que nacer del agua y del Espíritu, está hablando más de la palabra que del bautismo en agua en sí mismo. Aunque el bautismo en agua es importante. Juan 1 del 12 al 13, y este es el texto que yo siempre uso para poder hablar del nuevo nacimiento. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿cuándo somos nosotros realmente hijos de Dios? Cuando somos engendrados de nuevo. Ahí dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no han sido engendrados por voluntad humana, sino han sido engendrados por voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando una persona realmente es hijo de Dios, no es por una convicción mental que tiene, sino es porque ha pasado algo sobrenatural en su vida, ¿cierto? Que ha sido engendrado de esta simiente incorruptible, y eso lo hace a él ser hijo de Dios. Esa es la evidencia que una persona es hijo de Dios, que ha nacido de nuevo. Amén, amén. Entonces, cuando yo recibo al Señor Jesucristo, cuando creo en su nombre, debe causar la evidencia del nuevo nacimiento. Si no, es algo superficial. Ya vamos a hablar más del nuevo nacimiento. Sigamos. Dice, y este texto yo se los quería compartir también, que está en Romanos 6:4, que dice, porque somos sepultados juntamente con Él, a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y no es mi intención confundirla, hermanas. Si es que sale alguna duda con lo que yo voy a decir ahora, ustedes pregunten nomás y vamos respondiendo las preguntas. Pero cuando está hablando aquí en Romanos 6:4 de un bautismo, no está hablando tampoco del bautismo en agua, porque no menciona el agua y tampoco menciona de que un ministro de Dios tiene que hacer este bautismo, sino que da el texto bíblico en sí como un hecho, algo que sucedió. Entonces vamos a ver, dice,
porque somos sepultados juntamente con él a muerte, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Aquí está hablando del nuevo nacimiento, porque está hablando de andar en novedad de vida, o en nueva vida, o en vida nueva, que tiene que ver con la nueva criatura. Cuando dice, en la palabra de Dios, dice de que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ¿cierto? Porque si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Por lo tanto, está hablando de una nueva vida, de una resurrección. Entonces, cuando habla de que hemos sido sepultados en su muerte, ¿cierto? Habla de cuando nosotros tenemos conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque yo me identifico con la muerte de Jesucristo. Porque en su muerte nuestros pecados fueron pagados. Vimos en Colosenses 2, versículo 13, que dice de que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Entonces, cuando yo paso de muerte a vida nueva o el nuevo nacimiento, cuando yo tengo conciencia y me identifico con la muerte del Señor Jesucristo, es el arrepentimiento, y cuando recibo el perdón de Dios por fe, ¿cierto? Ahí recibo la vida nueva, soy resucitado. Entonces, con el arrepentimiento yo muero juntamente con Cristo, y con el perdón de Dios, yo soy resucitado juntamente con Cristo. Porque la nueva vida de Dios se deposita en mí. Ya vamos a ver cómo es este proceso. ¿Ya? También en la Biblia, el nuevo nacimiento es llamado regeneración. Y esto es importante para que cuando ustedes encuentren estas palabras en la Biblia, sepan más o menos de qué está hablando. Dice en Tito 3:5, no por obra de justicia que nosotros habríamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Por lo tanto, en el proceso de salvación debe ocurrir el proceso de la regeneración o del nuevo nacimiento. Es el sello de la salvación, es la evidencia de la salvación, porque la salvación es algo sobrenatural. Es el hombre el que responde al llamado de Dios a la salvación, pero el que hace la salvación es Dios. Por lo tanto, tiene que ser algo sobrenatural y no solamente una convicción almática, sino que la experiencia que yo viva sobrenatural va a producir convicciones. Eso es obvio, pero no al revés. Sigamos. Y esto es importante y quizás no vamos a estar, ¿cómo se llama? Tanto tiempo en esto, pero es solamente para que ustedes vean los sinónimos de la nueva criatura. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nace una nueva criatura. Y esa nueva criatura es espiritual y se almacena en nuestro espíritu. Porque miren, yo creo que todos ustedes saben, o todas ustedes saben, perdón, que en Primera de Tesalonicenses 5, se los voy a buscar, Primera de Tesalonicenses 5:23, dice, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión. Por lo tanto, el ser humano está compuesto de 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. Y es el espíritu el que está muerto para con Dios, porque nuestra alma está viva, porque tiene mente, tenemos voluntad y tenemos emociones antes de ser salvos. Pero nuestro espíritu, que es el único medio para que el ser humano pueda tener contacto con Dios, está muerto para con Dios. Entonces, en la Biblia, esta nueva naturaleza o esto que nace de nuevo es conocido como nueva criatura. Y ahí están los textos bíblicos para que ustedes los puedan estudiar. Por ejemplo, en 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o en Gálatas 6:15 dice, en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Esa nueva criatura se está refiriendo al hombre nuevo o al hombre interior. Son sinónimos. Todo es sinónimo. Vamos a ver, el hombre nuevo. Ahí están los textos bíblicos donde sale o habla del hombre nuevo. Yo les voy a leer específicamente Efesios 4:24. Dice,
y vestir el nuevo hombre que es criado o es creado, ¿cierto? Conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Y aquí hay una característica de este hombre nuevo, que es justo y es santo en verdad. Nuestro hombre nuevo. ¿Ya? Si es que tienen alguna duda o voy muy rápido, frénenme, hermanas. ¿Ya? También en la Biblia se le conoce como hombre interior. Dice, por cuanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. ¿Ya? Entonces vemos de que hay una necesidad de vestirnos de este nuevo hombre y hay una necesidad de renovar el nuevo hombre o el hombre interior. Y es algo que nosotros tenemos que hacer. Ya vamos a seguir explicando por qué. Sigamos. También esta nueva criatura se le conoce como espíritu o el espíritu del hombre. Todo esto son sinónimos, hermanos. Y ahí vemos, por ejemplo, voy a leer el texto del Señor Jesucristo en Mateo 26, 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne está enferma. Entonces, el mismo Señor Jesucristo hace referencia a que el espíritu está dispuesto ¿a qué cosa? A velar y orar y a no caer en tentación. Son tres cosas que nuestro nuevo hombre o tu espíritu está dispuesto. Tu espíritu está dispuesto a velar y tu espíritu está dispuesto a orar y tu espíritu está dispuesto a no caer en la tentación. Pero la carne, ¿qué cosa? Está enferma. Entonces es la carne la que se va a oponer a velar, orar y la que nos hace caer en tentación. Amén, amados. Sigamos. Y aquí hay un... Bueno, este es un archivo que yo hice para explicar el tema de las dos naturalezas, ¿no? Pero yo lo voy a usar aquí, no vamos a leer todos esos textos bíblicos para que no se asusten. Sino que les voy a explicar más o menos lo que pasa. Si ven aquí, ven el mouse, ¿cierto? Sí, parece sí. Entonces aquí vemos el hombre natural o el hombre que no es convertido. Ahí está el texto de 1 Tesalonicenses 5:23 que leímos que el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, el espíritu está muerto y no puede tener contacto con Dios. Y aquí vemos la naturaleza del hombre. Vemos que la carne o el viejo hombre, ¿cierto?, es el que tiene dominio. Y Satanás tiene directa entrada o influencia sobre la carne. Porque en Efesios 2:2 dice de que todos los que están bajo la condición del mundo, andando los pensamientos de la carne o en la condición de la carne, están bajo la potestad o el dominio del príncipe de la potestad del aire. Entonces, como el espíritu está muerto, Dios no puede entrar. Hay que recordar que en la palabra de Dios dice de que las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Por eso que el hombre natural no las puede entender. Entonces, a través del nuevo nacimiento, cuando nosotros somos salvos, ahí el espíritu que estaba muerto vive. Nuestro espíritu vive. Y dentro de nuestro espíritu se almacena una nueva naturaleza, que es todos los sinónimos que vimos. El nuevo hombre, la nueva criatura, el hombre interior, el hombre del corazón, ¿cierto? O el espíritu mismo. Entonces, este espíritu del hombre ahora vive y Dios mora dentro del espíritu del hombre. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque esa es la obra sobrenatural de Dios con nosotros. Pero si ustedes se dan cuenta, la carne sigue ahí. Y Satanás aún tiene potestad, ¿cierto? Entre comillas, o acceso a la carne si nosotros se lo permitimos. Porque desde el momento que nosotros somos salvos, somos trasladados de la potestad de Satanás al reino del Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros andamos en la carne, nosotros le vamos a permitir al enemigo
poder operar o influenciar sobre nosotros. Pero si nosotros nos mantenemos en el Espíritu, nosotros vamos a poder ser influenciados por el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna acotación? Yo les voy a... ¿Puedo acotar algo? Sí, acotar. Que este tema es súper importante porque podemos entender un poco por qué tenemos tantas luchas dentro de nosotros cuando nos convertimos. A veces nos sentimos culpables porque sentimos las mismas cosas que antes, porque a veces pecamos otra vez, porque volvemos a caer en lo mismo, porque a veces sentimos que retrocedemos, porque nos caemos, nos equivocamos. Pero es súper importante que tenemos, desde que nos convertimos al Señor, dos naturalezas. Una que es creada conforme a la semejanza de Dios, y otra que es nuestro hombre viejo, nuestra carne, ¿ya? Y a lo mejor esto les puede bendecir para poder entender cómo, entre comillas, funcionamos los cristianos, que tenemos, por así decir, dos naturalezas en nosotros. Una que es conforme a Dios, y la otra que es nuestra carne, nuestra humanidad. Pero que también tenemos esperanza, porque si conocemos nuestro hombre nuevo, el que es semejante a Dios, podemos empezar a identificarnos con ese nuevo hombre, y así Satanás ya no nos ataca con la culpa, con que otra vez pecaste, con que otra vez te equivocaste, que estás retrocediendo, que no has cambiado nada. Ahí podemos, entre comillas, descansar de que van a haber cosas que vamos a seguir sintiendo, que vamos a seguir fallando, pero tenemos la naturaleza nueva que nos ayuda a poder prevalecer en el espíritu, en las cosas que agradan a Dios. Y ahí vamos a ver quizás más adelante cómo poder vencer esa naturaleza vieja que es la carne, para que prevalezca la naturaleza nueva que es de Dios. Claro. Y es sumamente importante porque desde que ustedes han nacido de nuevo, creo que alguien tiene una pregunta. Sí, Hermana Denise, pregúnteme. sí, es decir que el diablo nos va a seguir como tentando, pero más fuerte. No, No. porque cuando uno nace otra vez, ¿cierto? Ahora tienes tú una nueva criatura dentro de ti que te va a influenciar a hacer la voluntad de Dios, algo que antes no tenías. Por lo tanto, el diablo pierde dominio. Siempre vamos a ser tentados. Eso es inevitable porque, ¿cómo se llama? Estamos en un cuerpo carnal con deseos, con hambre, ¿cómo se llama? Con apetito, con enojo. Entonces, eso es, ¿cómo se llama? Inevitable. Pero ahora dentro de nosotros hay una nueva naturaleza que nos influencia. Y yo se lo voy a comprobar bíblicamente. En Gálatas 5, a ver si lo puedes buscar, tu misma hermana Denise, por favor. En Gálatas 5:17. Y le voy a pedir, sí, usted tiene ahí, sí, que busque Romanos 8, versículo 6. Si es que encontró, hermana, Gálatas 5, lo puede leer, por favor. Gálatas 5:17. Ahí es donde vamos a ver, ¿cierto? Que estas dos ¿cómo se llama? Naturalezas se oponen entre sí. Hay una lucha, que es una lucha que no había antes. Entonces es importante entender de que no por convertirnos, ¿cierto? Va a ser más tediosa nuestra vida, sino que vamos a explicar qué es lo que pasa, porque aparentemente hay algo que es más tedioso, entre comillas. Gálatas, ¿cuánto me dijo? 5:17. Ya.
5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Ya, entonces, ¿qué significa esto? Que la carne se opone al espíritu, ahí está hablando de nuestra nueva criatura. El viejo hombre se opone al nuevo hombre y el nuevo hombre se opone al viejo hombre. Pero dice para que no hagáis lo que quisierais. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios, por ejemplo, quiero orar, viene mi carne, ¿cierto? Con cansancio, con sueño, me dice, no, ¿para qué va a orar? Mira, tienes que hacer esto, si ya oraste ayer, no sé, esa es mi carne. Entonces se opone para que yo no haga lo que yo quiero. Pero a la vez, cuando yo quiero hacer algo de la carne, se opone mi espíritu. Por ejemplo, si yo digo, le voy a gritar nomás a mi hijo o hija o al vecino, le voy a echar un par de... ¿Ya? Entonces, claro, viene mi espíritu y me pone un compungir de que yo sé que está malo, que yo sé que no es correcto. Entonces, justamente hay una pugna para que no haga lo que yo quiero. Entonces, cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios, mi carne se va a oponer. Y cuando yo quiero hacer la voluntad de la carne o del diablo o del mundo, el espíritu se va a oponer. ¿Por qué aparentemente? ¿Cierto? Yo pienso de que cuando soy convertido soy más tentado. ¿Por qué? Porque antes de convertirme, todas las cosas que yo hacía, no había nadie que me diera luz que estaban malas. O sea, como que le daba rienda suelta a lo que el diablo quería hacer, porque Claro. estábamos viviendo conforme a la voluntad de él, estábamos en el reino de las tinieblas. No nos dábamos ni cuenta, pero estaba Satanás influyendo en nuestra vida y no el Señor. Entonces, no había nadie que se oponiera a que yo viviera una vida apartada de Dios. Entonces yo vivía aparentemente en paz, tranquilo. Quizás sentía algún tipo de remordimiento por lo moral, no sé, pero ahí no. Pero cuando me convierto, ahora llegó la luz a mi vida. Entonces está el Espíritu de Dios que me empieza a dar luz. Entonces no es que yo sea más tentado que antes, sino que ahora está la luz de Dios que me muestra mis tinieblas, que es diferente. Entonces eso, uno como cristiano tiene que tomarlo como algo beneficioso o algo negativo. Porque Dios le da luz a nuestras tinieblas nunca para condenarnos. Hermanas, Dios nunca te va a dar luz a tus tinieblas para condenarte. Es cierto que a nadie le gusta que venga alguien y te diga esto está malo, esto es pecado, esto trae estas consecuencias, esto es vil. Pero aunque sea duro, entre comillas, Dios jamás lo va a hacer con la intención de condenarte. Dios siempre nos muestra nuestras tinieblas, nuestros errores, porque de antemano ya viene con el perdón en su corazón. Y lo hace para nuestro beneficio. Pero la religión nos ha mostrado un Dios que está con una vara en la mano, esperando que te equivoques para castigarte. Entonces eso nos hace sentir el cristianismo pesado, con culpa, que es un cristianismo tedioso. ¿Para qué voy a ser cristiano si tantas normas y tantas leyes, cómo las voy a guardar? Pero resulta que a libertad fuimos llamados, para ser libres. Entonces esa influencia, esa luz que está dentro de nosotros, en vez de ser algo tedioso, nos debe dar seguridad de la fidelidad de Dios. Que Dios siempre nos va a alumbrar, siempre nos va a decir, no, esto está malo, esto te va a perjudicar. Pero no con la intención de que sea pesada nuestra vida, sino con la intención que podamos andar en sus caminos y vivir en el reino y vivir en las bendiciones del reino de Dios. Entonces, por eso que aparentemente piensa que es más tentado, pero no, sino que ahora hay alguien que es Dios, que te está dando luz que antes no tenías.
Entonces, por eso que aparentemente uno dice, pucha, ahora todo lo que hago es malo, es porque todo lo que hacía era malo. Pero ahora hay luz en ti que te está dando luz para que te vuelvas, no para condenarte. Dios es amplio en perdonar, hermanos. Y Él nos amó con amor eterno. Y yo siempre digo esto, cuando dice que nos amó con amor eterno, es porque es un amor que no cambia. Es igual desde la eternidad hasta la eternidad. Él no cambia su concepto de ti por tus errores. Él te sigue viendo por medio del Señor Jesucristo. Entonces, eso tiene mucho que ver con la identidad. La nueva criatura en la base de su identidad en Cristo Jesús. Y eso a nosotros nos va a dar seguridad. Porque pero antes de pasar a ese otro tema, amor, ¿puede leer el texto de Romanos, el que le había dicho? 8:6. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y el 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Ya. Entonces vemos de que el espíritu o tu nueva criatura, su intención siempre va a ser vida de Dios y paz. Y cuando habla de paz con Dios, de reconciliación con Dios. Porque en Romanos 5:1 dice de que hemos tenido paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces, cuando habla de paz, de reconciliación, de estar a cuentas con Dios por causa de una obra de gracia. Entonces, la intención de esa nueva criatura siempre va a ser andar en paz con Dios, en reconciliación con Dios. Por eso que cuando guardamos amargura en contra de un hermano o hermana, hay algo adentro ahora que nos inquieta. Algo en lo profundo que sabemos que hay que perdonar y que hay que trabajar en el perdón, por ejemplo. Porque esa es nuestra nueva criatura. Pero la carne dice que no se puede sujetar a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando yo vivo una vida religiosa que es tediosa, cuando yo trato con mis obras carnales sujetarme a la ley de Dios. Entonces, ¿qué? Me frustro porque veo que no puedo. No puedo guardar la ley de Dios, no puedo guardar los mandamientos de Dios. Porque no descanso en lo que ha hecho Dios en mí, en la gracia. Que es un tema que vamos a ver también, el tema de la fe. ¿Ya? Entonces, es importante, porque yo les digo que tiene estrecha relación con la identidad. Porque el versículo que vimos en Romanos 6:4, si mal no recuerdo, sí, dice que fuimos sepultados juntamente con Cristo a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Por lo tanto, amadas hermanas, en el versículo 6 también dice, a ver quién puede leer Romanos 6:6, por favor. Romanos 6. Amén, hermano. Yo lo leo. No, ahí, Ya. Romanos 6:6. sí. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén, gracias hermano. Entonces, este es un texto bien profundo, porque uno ve textos bíblicos, ¿cierto? En especial en Gálatas 5 y en Romanos 8, donde nos exhortan a andar en el espíritu y no andar en la carne. Entonces eso da evidencia de que el cristiano, aún siendo cristiano, su naturaleza carnal está en él y uno tiene que luchar contra ella. Es parte de nuestra vida cristiana, es parte de nuestro entrenamiento para entrar al reino milenial. Podríamos ver el ejemplo de Pablo, cuando dice miserable de mí. Claro. No sé si lo conoces. Sí, vamos a verlo, pero primero quiero explicar el tema este. Entonces, ¿cómo es posible que aquí en Romanos 6:6 diga de que nuestro
que nuestro viejo hombre ya fue crucificado como algo que ya pasó. Si yo veo textos bíblicos y en mi propia vida que todavía está en mí una naturaleza carnal, como el texto que quería compartir mi esposa de Romanos 7, a ver si lo puede leer usted, es el 18. Esto lo dice Pablo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Amén. Entonces, ¿qué mora en la carne? El pecado. pecado, el mal. Entonces, ¿cómo podemos ver en Romanos 6:6 que dice que nuestro viejo hombre fue ya crucificado, si vemos evidencias bíblicas de que aún Pablo tenía que luchar en contra de su carne? ¿Por qué? Porque cuando habla de que nuestro viejo hombre fue crucificado, y espero que vean el mouse aquí, ahí está, ¿cierto? Cuando nuestro viejo hombre fue crucificado, nuestra carne tenía total dominio de nosotros. Es nombre natural sin Cristo. Claro. Antes de nuestra conversión, la carne o la vieja naturaleza tenía dominio natural porque no estaba la nueva naturaleza aquí. Dice de que el hombre natural no discierne las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente. O sea, eso da a entender que el hombre inconverso no tiene su espíritu vivo, porque no puede discernir las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Por lo tanto, no tiene espíritu en el sentido de la nueva criatura. Por lo tanto, ¿quién dominaba ahí? La carne. En Efesios 2:2 dice de que antes, en otro tiempo, nosotros andábamos haciendo la voluntad de la carne. Por lo tanto, ¿quién dominaba el ser? La carne. Cuando nosotros somos salvos y nacemos de nuevo, o sea, uno pasa de aquí a acá, abajo, entonces la carne pierde ese dominio. Y en ese proceso, la carne es crucificada, porque en la muerte de Cristo muere en el sentido de que ya no tiene el dominio total del hombre. Porque por el sacrificio del Señor Jesucristo, que uno hace práctico o tangible en uno, ¿cierto? Entonces nuestro viejo hombre ya no tiene ese dominio, porque el lugar de dominio ahora lo ocupa Dios, porque es el Espíritu el que gobierna y el que domina, o el que tendría que dominar y gobernar al hombre. En el diseño original de Dios, el Espíritu gobierna el alma y el alma el cuerpo. Ese es el diseño original de Dios. Entonces, ahora el dominio lo tiene Dios del ser humano. Pero como Dios respeta nuestro libre albedrío y Él nos invita a obedecerle, no por fuerza, sino voluntariamente, somos nosotros, en nuestro corazón, el que se debe inclinar a hacer lo que nos dicta nuestro espíritu, o si nuestro corazón se puede inclinar también a hacer lo que nos dicta nuestra carne. Pero ¿cuál es el tema principal? De que ahora Dios nos ve por medio del Espíritu. Para Dios nosotros somos esto. ¿Por qué? Porque para Dios nuestra carne fue crucificada con Cristo, ya murió nuestra carne. Por lo tanto, cuando Dios ve en ti, no ve tu viejo hombre. Porque ahora para Dios tu viejo hombre está muerto para Él. Ahora tu viejo hombre es algo aparte, algo que está ahí, pero es algo aparte. Para Dios tu viejo hombre ya no eres tú. Antes sí, pero ahora no. Porque el Señor Jesucristo pagó ese precio justamente para darte una nueva vida. Para darte vida eterna. Por lo tanto, ¿por qué tiene tanto que ver con la identidad? Porque yo me debo identificar con lo que Dios ve de mí y no con lo que yo veo. Y muchas veces nosotros nos identificamos con nuestra carne. Pese a que Dios, aunque sabe que hay luchas con la carne, Dios no nos identifica con la carne. No nos veas.
Justamente. Dios nos ve a través del Espíritu. Por eso que Dios puede decir en muchos pasajes bíblicos que somos santos o que somos perfectos. Entonces uno dice, pero ¿cómo Dios dice que somos santos, que somos perfectos? Si yo veo que tengo luchas, que de repente caigo, que tengo que pedir perdón, que tengo que pedir consejo, ¿cómo es posible que en la Biblia diga de que yo soy perfecto, de que soy santo? ¿Por qué? Porque Dios, que no miente, está declarando la realidad real, que es que tú eres un ser espiritual. Desde que naciste de nuevo, ya no eres un ser carnal, eres un ser espiritual. Y por eso Dios puede decir sin mentir, porque Dios ¿cómo se llama? No miente, de que ustedes son santas, de que ustedes son perfectas, porque Él lo hizo. Es creación de Dios. Es creación de Dios justamente. Él lo hizo. Por lo tanto, ¿ustedes son santas? Sí, porque Dios las ve así. Porque Dios las hizo santas. Su nueva criatura es santa. Es perfecta. Por lo tanto, hermanas, nosotros nos tenemos que identificar con eso, porque esa es la realidad verdadera. Pero ¿qué pasa? Nosotros siempre nos guiamos por lo que vemos, o por lo que percibimos, palpamos, porque no estamos acostumbrados a vivir una vida espiritual, porque toda nuestra vida fue carnal. Por eso que es un proceso, es un aprendizaje en mi relación con Dios, en mi caminar cristiano, en mis errores, en la gracia de Dios sobre mí cuando peco, cuando Dios me levanta, cuando me equivoco, voy aprendiendo qué significa vivir en el Espíritu. Y esa relación con Dios, de ver su gracia inmerecida sobre mí, a mí me va a llevar a entender que realmente ahora soy una persona espiritual. Es otra naturaleza que el hombre no puede alcanzar a percibir mentalmente. Es una experiencia sobrenatural que se vive diariamente. Por fe, justamente. Entonces, cuando ustedes caigan en alguna de las obras carnales, no se identifiquen con la carne, porque el diablo es especialista en identificarlas con la carne. Eres sucia, eres vil, eres floja, eres aquí, o que no oraste, o que no leíste la Biblia. Entonces, esa es su carne. Entonces, si yo me tengo que arrepentir de algo, corramos a los pies de Cristo confiadamente al trono de gracia. Señor, perdóname. Y nos levantamos con fe. Y si volvemos a caer, nos volvemos a levantar, hermanos. Y si 10 veces nos caemos, las 10 veces nos levantamos. Pero nunca nos quedemos en la culpa. Porque la culpa abre puerta a que el enemigo nos ponga bajo servidumbre. Nunca nos quedemos en la culpa. Yo he, aprendido, ¿cierto?, a no quedarme en la culpa. Pase lo que pase, yo voy a correr a los pies de Jesucristo. Y aunque yo sienta que no merezco su perdón, porque es cierto, no lo merezco, pero yo voy a confiar en fe que Él me lo da inmerecidamente, no por causa de que yo llore mucho, ni que aquí ni que allá, sino por causa del sacrificio de Jesucristo. Entonces ya queda que solamente entregarse a la misericordia de Dios y a la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios y la misericordia de Dios lo que sustenta la fe. Y lo que sustenta nuestra relación con Dios. Nuestra fe para relacionarnos con Dios y con los demás, la sustenta que yo experimente la gracia y la misericordia inmerecida de Dios. Entonces, ¿tiene que ver con la identidad, el nuevo nacimiento? Sí. Porque desde que ustedes nacen de nuevo, se tienen que identificar con lo que ha hecho Dios. Y cuesta, porque no estamos acostumbrados a vivir en el Espíritu, si nunca lo hemos vivido. Hemos estado toda nuestra vida viviendo en la carne. Entonces, va a costar, pero es parte del proceso de perfeccionamiento, es parte del proceso de madurez. Y Dios sabe que es así. Él sabe de que el niño es niño primero, hay que educarlo, tiene que crecer, y cada vez Dios le va a ir dando más y más y más.
Amén. A veces venimos con expectativas, ¿cierto? De que vamos a ser transformados porque ahora nos convertimos, que vamos a ser unos perfectos, mejor que el resto, pero en realidad no es así, sino que no es como el mundo cree que va a ser cuando alguien se convierte o alguien se conoce a Dios, en el fondo. A lo que voy es que nuestras expectativas dicen que ahora ya no me voy a equivocar, ya no voy a pecar más, por lo tanto voy a ser un buen cristiano. Pero con esto que estamos aprendiendo ahora podemos ver de que hay una naturaleza que me va a jugar en contra, por eso va a haber una lucha, pero tenemos esperanza en que Dios nos da todas las herramientas para poder vencer. Y una de estas es esta nueva criatura que nace en nosotros una vez que nos convertimos. ¿Cierto? Amén. Bueno, en todas las cosas hay que tener un equilibrio, porque esto no quiere decir por ninguna forma de que uno puede pecar como se le da la gana, total soy espiritual, ¿ya? Porque el que peca se hace esclavo del pecado, ¿ya? Sino que esto es una realidad de que Dios siempre nos va a ver por el Espíritu. Y si pecamos, el pecado trae consecuencias. Pero Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y en 1 de Juan 2:1 dice que si es que pecamos, abogado tenemos ante el Padre Jesucristo el justo. Aunque la voluntad de Dios es que no pequemos, y esa es su voluntad, pero sabe que nuestro proceso es probable que pequemos. Y por eso que el Señor Jesucristo no ha venido todavía. Porque dice, y el Espíritu Santo os dará conciencia de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Y qué está haciendo el Señor Jesucristo ahí con el Padre según Romanos 8? Intercediendo por nosotros. Entonces, como está intercediendo por nosotros, ¿cierto? Él está intercediendo justamente en nuestra debilidad. ¿Cómo se llama? Por eso que dice también en ¿cómo se llama? Hebreos, dice de que hay un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades, que es Jesucristo. Por eso que si es que uno cae, yo ¿cómo se llama? Siempre digo, yo he tenido que tratar con ¿cómo se llama? Algunas personas que han caído en pecados graves. Entonces, siempre yo digo, pero hermano, tienes que arrepentir, tienes que correr a los pies de Cristo y tienes que confiar que Dios te va a perdonar. Pero que siento que soy culpable, siento que estoy sucio. Es que sí, eres culpable, eres sucio, pero Dios, de gracia, te sigue amando. Y Él te va a sacar. Porque eso es lo que yo experimenté. Aún siendo cristiano, quizás caí en cosas muy feas. Y ahí pude experimentar el amor de gracia. Porque, ¿cómo se llama? El hecho más difícil fue perdonarme a mí mismo. El hecho más difícil fue creer que Dios me perdonaba. O creer que yo era digno de su amor. Entonces yo mismo me condenaba. Entonces Dios, su misericordia, Él me dijo, yo ya te perdoné. Levántate. Pero Señor, todavía siento todas estas cosas. Yo te voy a sacar de esto. Y Él me sacó. Y hasta el día de hoy soy sustentado por su gracia. Como dice el Salmo 103, Él es quien perdona todas mis iniquidades y el que sana todas mis dolencias. Y ese es un presente continuo, no un pasado. Él es quien perdona todas mis iniquidades, que sana todas mis dolencias. Por eso que yo siempre digo que es la misericordia y la gracia de Dios lo que sustenta nuestra fe o nuestra relación con Dios. Cuando yo quiero tener justicia propia ante Dios, me convierto en un religioso. Y empiezo a juzgar a los demás. Uy, hermano, ¿cómo se le ocurre caer en este pecado? Dios mío, ¿cómo no se...? Entonces, siempre nosotros tenemos que orar como Dios ha orado con nosotros. Y esa es la base de la ley de Dios. La base de toda ley de Dios es amar como Dios nos ama.
Esa es la base de nuestra relación con Dios y de nuestra relación con los hermanos. Amar como Dios nos amó. Entonces, voy a correr aquí la pantallita porque me tapa lo que les quiero mostrar. Entonces, ven el mouse, ¿cierto? Vemos que cuando el cristiano nace de nuevo, hay dos personajes. Ahí yo puse una carita como de un diablito, ¿cierto? Pero en realidad es el viejo hombre. Y ahí puse la carita de un niñito, que es el nuevo hombre, pero que está niño todavía. ¿Ya? Después yo puse acá, aunque no vamos a leer todos los textos bíblicos, ¿cierto? Por el tiempo, pero puse aquí también al viejo hombre y el nuevo hombre ya que está luchando. Entonces hay una lucha. Entonces es necesario que uno pueda hacer dos cosas principales. Tengo que desnutrir al viejo hombre, o sea, no darle comida al viejo hombre y alimentar al espíritu. Por ejemplo, en Romanos 8 dice de que si andáis o si mortificáis las obras de la carne con las cosas del espíritu, viviréis. O si andamos en las cosas del espíritu, viviremos. Por lo tanto, ¿cuáles son las cosas del espíritu? Que van a fortalecer, que van a nutrir a mi nuevo hombre para que deje de ser un niño y empiece a madurar. Las cosas del espíritu, principalmente es el amor de Dios, porque la manifestación más grande de Dios fue su amor, y la manifestación más grande de su amor es el perdón inmerecido. Esas son las dos cosas principales del espíritu, las cuales yo debo practicar. Aparte de eso, la palabra de Dios, la oración, el ayuno, la comunión con los hermanos. Entonces, todas esas cosas, si yo ando en todas esas cosas, voy a estar fortaleciendo mi hombre nuevo. Entonces, cuando venga la tentación, mi hombre nuevo va a tener más influencia sobre mí que mi carne. Y aparte, yo tengo que desnutrir a mi viejo hombre o no darle alimento. Y si ustedes leen en Gálatas 5, pueden ver cuáles son las obras de la carne. ¿Sí? Sí. ¿Pueden leer? Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Y antes está que no que el espíritu de la carne. Sí. Entonces vemos de que hay obras de la carne que si yo empiezo, por ejemplo, ¿ya? Si yo sé que tengo una tendencia a, ¿cómo se llama? Al alcohol, ¿cierto? Si yo me voy a meter en un lugar donde están todos tomando, le estoy dando oportunidad a mi carne. Entonces, si yo sé que tengo una debilidad por el alcohol, tengo que, ¿qué cosa? Desnutrir a mi carne o no darle ocasión para que pueda tentarme o hacerme caer en pecado. ¿Cuál? ¿Lo puedo leer? Sí, léalo. Gálatas 5:16, un poquito antes de lo que estábamos leyendo de la obra de la carne, dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, que es lo que estaba hablando ahora. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no he nacido de nuevo? Trato de luchar contra mi carne sin nada. Porque si yo no he nacido de nuevo, yo no tengo con qué luchar contra la carne. Entonces, yo me convierto en un religioso o en un cristiano mundano. Y hay mucha gente en la iglesia, mucha gente que cree que es salva y no lo es, porque no ha experimentado el nuevo nacimiento.
Porque o hemos predicado mal el Evangelio, o ha llegado gente por interés, ¿cómo se llama?, a la iglesia y nunca ha querido nacer de nuevo. Porque para poder nacer de nuevo, que es el proceso que hace Dios, pero como yo, como persona, activo eso que Dios quiere hacer por gracia, a través de la conversión, a través del arrepentimiento. El nuevo nacimiento es una obra que puede hacer solo Dios, yo no la puedo hacer, pero yo la activo a través de la conversión y el arrepentimiento. Amén. Bueno, vamos a avanzar para terminar porque ya llevamos harto, ¿cierto? Son las 21:13. Si que están muy cansadas, lo podemos dejar hasta acá. Si no, vamos a seguir un poquito más, si que ustedes quieren seguir. ¿Seguimos o paramos? ¿Sí? ¿Sí? Ah, Amén. queda poquito. Un saludo a mi mamá, que ahí se conectó. Hola, mamita, la quiero mucho. Sí, la Valesca también se conectó. Ya, vamos a seguir entonces. Pero sigamos nomás, pero hermano, yo no estoy muy presentable. Qué vergüenza, hermano, qué vergüenza. Está embarazada. Bendiciones, hermano. Lo siento, gracias. Hola, hermana. Qué bueno verla, hermana Gloria. Bendiciones, mis niños. Bendiciones, Igual, amada. también. Amén, También. mamita. ¿Cómo se llama? ¿Hay alguna duda que tengan, ¿cómo se llama?, hasta ahora? Sí, mira, hermano, yo me quedé con una duda delante, pero estaba esperando como el momento, porque esperé que o como que me terminara de escucharlo, porque dije a lo mejor va a poder responderlo ahí. Pero esto como de esto de lo sobrenatural, o de la experiencia, no quiere decir que tenga que ser un momento en específico, ¿cierto? Puede ser algo así como, ¿cómo le explico? Como un camino. No es que tenga que ser como un momento. Claro. No es que Es a todos que, nos tenga que pasar lo que le pasó a Pablo, ¿cierto? es que hay que entender primero qué significa esta experiencia sobrenatural. Porque el mundo y la religión hay veces que nos ha malentendido qué significa, qué es sobrenatural. Algo místico, creo. Claro, justamente, porque como se llama, uno cree de que algo sobrenatural de Dios es una experiencia mística. Claro. Pero el nuevo nacimiento, ¿cierto?, es una experiencia sobrenatural en el sentido que es algo que solamente Dios puede hacer. Pero no es algo místico, así como que yo veo una luz, como que veo un ángel, como que veo un relámpago y digo, oh, nací de nuevo porque vi ángeles que me levantaban al cielo. No, sino que todo esto es por fe y no por vista. Ya entendí, sí. Entonces, yo tengo que actuar yo tengo que responder al llamado que Dios hace por fe. Ya. ¿Me Sí. están ¿cómo se llama?, escuchando bien, cierto? Sí, yo escucho bien, sí. ¿Sí? Ah, ya. Entonces yo tengo que responder al llamado de Dios por fe. Ajá. Por eso que la salvación es por fe. Porque si Dios diera alguna luz, alguna cosa así, ¿cierto?, ya no sería por fe, sino que sería porque yo veo, creo. Claro. Entonces, ¿qué hago? Yo cuando recibo el Evangelio de Dios, ¿cierto?, yo respondo a ese llamado. ¿Cómo responde el ser humano al llamado al nuevo nacimiento o para ser salvo? A través del arrepentimiento y de la conversión. Claro. Entonces, así yo respondo y yo doy por cierto, por fe, que Dios me ha hecho nacer de nuevo. Okay. Pero ¿cuál es el problema? Cuando yo creo que he nacido de nuevo y ni siquiera me he arrepentido o no quiero que nadie me diga que es pecado. Claro. Pero cuando yo tengo esa disposición, que es lo que habíamos conversado el viernes, ¿cierto? Cuando yo tengo esa disposición, porque en realidad tengo conciencia que soy pecador, que soy inmerecedor, y yo voy a recibir lo que Dios ha hecho
por gracia, ¿cierto? Pero en el reconocimiento que soy pecador y que Dios viene a darme ese perdón. Pero para poder recibir ese perdón, primero tengo que saber cuál era mi condición. Ajá. Entonces, en ese proceso, aunque yo no sienta nada místico, no sienta que algo fluye de mí, yo recibo por fe que Dios me ha salvado. Entiendo. ¿Amén? Sí, Entonces, totalmente. la evidencia que yo tengo en mí mismo de que he nacido otra vez es que me he convertido a Cristo. Ok. Es que me he arrepentido de mi condición de pecador. Aunque quizás no me acuerde de todos mis pecados uno por uno, pero yo tuve conciencia de mi condición de pecador y que yo estaba condenado eternamente y que yo respondí al llamado de Dios que me hacía convertirme de las tinieblas a la luz. Y puse mi confianza ciegamente en Él, en la salvación de mi alma. Y eso no tiene que ver Desde con ahora y una para siempre. conducta. Eso no tiene que ver con una conducta, tiene que ver como con fe nomás, con creerlo. Con creerle. Por eso que la evidencia que yo tengo de que he nacido de nuevo, o cómo yo sé que he nacido de nuevo, es porque me he convertido, porque me he arrepentido. Porque eso es lo que hace el hombre. Eso es cómo el hombre responde al llamado. Porque que tu espíritu nazca otra vez dentro de ti es algo que solamente Dios lo hace y Él sabe cómo lo hace. Sí. Porque yo no les podría explicar cómo es en la práctica que Dios hace. Si Dios entra, si toma una masa, no sé. Claro. Pero sí sé de que nace de nuevo. Y de que hay una nueva criatura que es a la imagen del que la creó. Entonces yo Ujú. lo creo, pero lo creo porque tuve un proceso de conversión, que es lo que conversábamos el viernes anterior, de la conciencia de pecado, justicia y juicio. Disculpe, hermano, y otra cosa que tiene que ver con esto de lo que hablaba usted del espíritu, por ejemplo, de que como que uno sabe que está haciendo algo que está mal, ya como obedeciendo a la carne, pero algo dentro de uno le dice, oye, pero si eso está mal. Ya, eso es el espíritu el que en el fondo te está diciendo, oye, no hagas eso, eso está mal. Disculpe que yo lo hable como de una forma tan informal, Sí, pero a mí me ayuda a entenderlo. Es como que el espíritu me frenara, ¿cierto? claro. Y el espíritu es el que está conectado con Dios. Claro. Ah, ya, ya. Eso era. Porque, ¿cómo se llama? Es más, en el espíritu es donde está Dios, donde mora Dios. Cuando ustedes lean en las escrituras de que somos morada de Dios en el espíritu, o de que Dios habita dentro de nosotros, eso se hace en el espíritu, porque Dios es espíritu, por lo tanto Él no puede habitar ni en el alma ni en el cuerpo. Ahora, Yo, sí, pero es, espérame ah, un chiquitito para poder terminar de contestarle la pregunta a la hermana. ya. Es importante entender que ustedes y yo, aunque seamos cristianos, aún tenemos dos conciencias. Tenemos nuestra conciencia natural y tenemos esa conciencia espiritual. Entonces, en mi caminar cristiano, mientras yo luche por andar en las cosas del espíritu y aprenda a humillarme delante de Dios, eso me va a llevar a que la conciencia del espíritu va a influenciar sobre mi conciencia natural. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces es mi conciencia natural la que me lleva a no hacer algo que yo creo que es malo. Ah, ya. ¿Ya? Ahí estoy hablando de una conciencia natural, pero la influencia del espíritu o la conciencia del espíritu, ¿ya? Es cuando el espíritu me lleva a hacer algo que para Dios es malo. Y a veces yo no sé que para Dios es malo, porque quizás aún no me lo han dicho, pero hay algo dentro de mí, ¿cierto?, que me estorba para hacer algo que a Dios no le agrada. Y a veces yo no sé qué es lo que está pasando, Ajá. pero muchas veces hay costumbres mías, ¿cierto?, que no son, ¿cómo se llama?, necesariamente alineadas con Dios, porque Claro. pueden ser que sean mis valores personales,
pero que no necesariamente son los mismos valores de Dios. Sí. Entonces, no todo lo que se oponga a algo malo que yo voy a hacer necesariamente es el espíritu, sino que el espíritu se opone a que tú hagas algo que a Dios le desagrada. Por eso que muchas veces nuestro caminar cristiano, al pasar el tiempo, con una prédica o con un texto bíblico, decimos, ¡ay, yo estaba haciendo esto, yo no sabía! Claro. Pero había algo siempre que nos tendía a darnos luz hasta que el Espíritu Santo nos dio luz, quizás por una prédica, por un texto bíblico, por un consejo, ¿cierto? Que nos explicaron bien cómo eran las cosas. Sí. Entonces, el Espíritu, Dios siempre se va a oponer a lo que a Dios no le agrada. Entonces, hay dos conciencias. Y es importante que esta conciencia espiritual empiece a influenciar sobre mi conciencia natural. ¿Y cómo hago eso? Como dice en Romanos 12:2, renovando mi entendimiento por la renovación de la palabra. El estudiar la palabra de Dios, el compartir la palabra de Dios, el compartir con los hermanos, el estudiar las escrituras, el orar, el ayunar, el buscar ser libres. Todas esas cosas van a hacer que mi conciencia natural cada vez esté más limpia para poder percibir lo que el Espíritu dice. Y eso tiene que ver con un hombre espiritual o una mujer espiritual. Un hombre o una mujer que ha logrado alinear lo espiritual con lo natural. No con la carne, sino con lo natural. Amén. Okay. Amén. Ahora sí, hermana Denise, perdón que la he interrumpido. Gracias. Ya, no se preocupe. Eso que habla del Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu Santo. Perdón mi ignorancia, es decir, que Dios, Jesús y el Espíritu Santo viven dentro de mí, ¿así? Sí, Dios mora dentro de nosotros. Miren, yo se lo voy a comprobar bíblicamente. Es más, el mismo Señor Jesucristo lo dijo. En Juan 14, si no recuerdo. Sí. Juan 14, versículo 21 y versículo 23. A ver si alguien lo puede buscar. Hermana Claudia. ¿Puede? Me parece que no está la hermana Claudia. Sí estoy. Oh. Ay, sí estoy. ¿Sí? Tenía apagado el audio, perdón. Estaba hablando. Si es que puede buscar Juan 14, 21 y 23. Por favor, hermana. Estoy aquí. 21. Ya. El que tiene mis mandamientos. ¿Eso? Sí. Ya. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora el 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, el mismo Señor Jesucristo dice que vendremos y haremos morada con él. Ahora, es importante porque dice, el que tiene mis mandamientos o los guarda, el Padre le amará y vendremos a él y le amaremos, o sea, y haremos morada en él. No, permiso. Y yo les voy a compartir un texto que explica esto, porque uno dice, bueno, entonces si yo no guardo los mandamientos o peco, es decir, de que Dios no mora en mí. Pero vamos a ver qué es lo que realmente quiere decir. En el Antiguo Testamento está esta respuesta más clara. En Ezequiel 36. Y yo le voy a pedir a usted si lo puede leer o usted busca otro. Ezequiel 36, versículo 25. Voy a pedirle a mi esposa que lea porque voy a la voy a ir interrumpiendo. Ezequiel 36, si es que ustedes lo pueden buscar, búsquenlo. 36, versículo 25.
¿Ya? No, para que les dé un tiempo para que lo busquen Ya. y para que lo podamos ir leyendo juntos, y si es que quieren, márquenlo en la Biblia, porque es un texto interesante. Este texto que vamos a ver es un texto que ciertamente habla de un hecho que va a pasar en los últimos tiempos, específicamente con el pueblo de Israel, pero también habla del proceso espiritual que Dios ha hecho con nosotros, ¿ya? Y vamos a ver por qué. Ezequiel 36:25. Leamos. Y rociaré agua limpia sobre vosotros, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Ya, aquí está hablando de que os esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Aquí no está hablando del bautismo en agua, ¿ya? Sino que está hablando, como ya vimos, de la palabra. El mismo Señor Jesucristo dice, vosotros ya sois limpios por la palabra que os he hablado, ¿ya? Entonces está hablando del evangelio del reino o de la palabra de Dios que causa que el hombre se pueda salvar, ¿ya? Hay que recordar que Pablo dice de que a Dios le agradó salvar a los hombres por la locura de la predicación. ¿Amén? Ya. Ahora siga con el 26. Os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Entonces Dios ahí está hablando, pondré ¿qué cosa? Un espíritu nuevo. Ahí está hablando de la nueva criatura. ¿Ya? Sigamos. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ahí está hablando que voy a quitar la dureza, ¿cierto? O lo que se opone a Dios, o lo que impide que haya un corazón sensible a Dios, y le daré un corazón sensible. O sea, ahí está hablando de la influencia de la nueva naturaleza sobre nosotros, para poder ser sensibles a la voluntad de Dios. Sigamos. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ya. Entonces, si en el versículo anterior dice, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, ahora está diciendo, pondré mi espíritu. Por lo tanto, no solo está la nueva criatura, sino que ahora dice, pondré mi espíritu. Por lo tanto, el Espíritu Santo habita ¿dónde? En nuestra nueva criatura, en nuestro espíritu. Sigamos. Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Quién va a hacer esto? Uno, Dios. dice, y haré que andéis en mis mandamientos y los pongáis por obras. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está dentro de ti te va a contristar, te va a dar conciencia, te va a guiar. Hay que recordar que en primera de Juan, capítulo 2, ¿cierto? Dice de que la unción que está en vosotros, ¿cierto? Es la que nos enseñará todas las cosas. Ahí está hablando de enseñar, ¿cierto? A aplicar la palabra de Dios o a buscar el consejo, o cuando yo me tengo que arrepentir, o cuando tengo que perdonar, o cuando tengo que estar seguro que lo que estoy haciendo está bien. Entonces, de esa manera, Dios nos hace guardar sus mandamientos y ponerlos por obra, porque ahora hay una nueva naturaleza que tiende a hacer la voluntad de Dios, influencia sobre nosotros. Ahora está en cómo nosotros respondemos a eso. Entonces, cuando habita el Espíritu Santo dentro de nosotros, está habitando Dios. Y Dios es uno. En tres personas, pero es uno. Sí. Que le iba a decir que me pasa una cosa como súper rara, pero siento que es como bonito. Es como, con lo que acaba de leer la hermana Marcela, es como básicamente que nosotros no tuviésemos que hacer nada. No sé, es como que pudiésemos estar muy tranquilos. Como que Dios se está Claro. ocupando de todo. Claro. No sé, eso como que siento, es como que en realidad tendríamos que estar tranquilos y nada más. No sé, como que ahí me siento eso, es como que fuera como de puro bueno nomás. Es que es justamente por pura gracia. Es Dios el que ha hecho la obra de gracia. Pero
¿cierto? Por eso siempre hay que encontrar un equilibrio en las escrituras. Ajá. Eso no quiere decir que yo digo, ya, soy salvo, listo. Gracias, Claro, Señor. Claro. Bueno, yo entiendo a lo que tú te refieres, ¿ya? Yo estoy hablando como del Sino que, momento. claro, justamente, sino que la obra de salvación ya está hecha. Eso. Y Si no, si no, de eso y no no más hablo yo. depende, ni va a depender de mí. Claro. Dios hizo esto. Y eso, hermanas amadas, es lo que ustedes tienen que recordar cada vez que el enemigo las venga a atacar. Cada vez que ustedes sientan que no hay presencia de Dios, cada vez que ustedes tengan tentaciones, tienen que recordar justamente eso, que es por gracia, que Dios lo hizo y que no depende de ustedes. Y eso les va a dar la confianza para correr a los pies de Cristo y arrepentirse, si es que es necesario hacerlo. Sí, lo que Porque pasa la es que... fe se sustenta en el amor de Dios. Ajá. Lo que pasa es que cuando uno aprendió, no sé, yo fui católica toda mi vida, entonces como que creía otra cosa. Entonces esto como que Claro, es como que me explotara la cabeza. claro. Es con lo que hablaba de que Dios te provee de todos los medios, todas las herramientas para poder vencer. Pero tú Claro. tienes que tomar esas herramientas y usarlas. Claro. Entonces también hay algo que tenemos que hacer nosotros. Sí. Pero Dios, como dice, ¿cómo se llama Marcela? Nos ha dado toda la provisión, amadas. Ajá. Toda la provisión para poder salir victoriosos. Incluso si caemos y nos equivocamos. Dios nos ha dado la provisión de que abogados tenemos ante el Padre. Entonces, por eso es que Pablo dice, ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, desnudez, hambre, principados, potestades, demonios. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús? Nada, nada. Porque Él me amó primero. Sí. Y ese amor no va a cambiar para con ustedes. Jamás. Jamás. Si Dios las ha amado tanto de llevarlas a su reino para que ustedes sean salvas, ¿por qué nosotros muchas veces pensamos de que por mis errores Dios me va a dejar de amar? Si siendo enemigos, Dios nos amó así. Y eso nos da la verdadera paz para con Dios. A eso se refiere Dios cuando habla de la paz o del gozo, que es nuestra fortaleza. Porque en el mundo, dice el Señor Jesucristo, tendréis aflicción. Entonces, aparentemente es contradictorio porque hay textos bíblicos que dicen de que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza, de que hay paz, ¿cierto? Pero hay situaciones que aparentemente no traen paz. Pero eso se está refiriendo a esa paz de descansar, como decía la hermana Claudia, descansar que Dios lo ha hecho, que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y esa fe es la que Dios nos quiere hacer partícipes, hermanas. Dios está llamando a su pueblo y Él quiere que podamos participar de una fe real, de una fe espiritual, de una fe que trasciende las circunstancias. Y entre comillas, por eso que han pasado muchas de las cosas que han pasado en todo el mundo. Porque la iglesia no ha podido vivir esa fe. Y muchas veces con la religión estorbamos esa obra. Amén, amadas. ¿Hay alguna consulta, alguna acotación, algún reclamo? Bueno, para terminar, por el tiempo solamente les voy a mencionar, ¿ya? Ustedes ahí tienen los textos bíblicos, yo voy a compartir en el grupo el video, este video, y además voy a compartir las diapos que hizo, ¿cómo se llama?, Marcela, para que las puedan ver con tiempo. ¿Cuáles son las evidencias del nuevo nacimiento?
los frutos que da el nuevo nacimiento en el creyente. Ser justo o justicia, porque ahora hay un ser dentro de mí, que es la nueva criatura, que es justo. O sea, que no se goza de la injusticia. ¿Ya? ¿Qué más? El no pecar. Porque en 1 Juan 3:9 dice, cualquiera que es nacido de Dios no peca. Pero ¿cómo, Señor, si yo peco, si yo aquí allá? Porque es la nueva criatura, que es lo que es nacido de Dios, lo que no peca. Entonces, cada vez que ustedes alimenten más su espíritu, esa realidad espiritual se va a ir manifestando cada vez más en ustedes y la carne tiene que ir cada vez más menguando, menguando. Y eso es un proceso. Es un proceso. Amar. Dice que el que es nacido de Dios ama. Por lo tanto, ahora hay un amor de Dios, ágape, que está dentro de nosotros, que no es un amor humano. Es un amor ágape, un amor incondicional. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que se manifieste eso? Tengo que empezar a negar mi carne y empezar a alimentar el espíritu. Y cada vez más el espíritu se va a ir manifestando más en mí. Sigamos. Vencer al mundo. Dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esa es una evidencia también del nuevo nacimiento. ¿Qué más? Guardarse a sí mismo. Dice, sabemos que lo que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo. Porque esta nueva criatura, por lo que es nacido de Dios, por lo que es engendrado de Dios, te va a llevar a guardarte. Te va a hacer sonar la alarma, no, con esto te va a contaminar. Entonces, ustedes pueden ver los textos bíblicos con más tiempo, pero ahí están 5 evidencias del nuevo nacimiento. Es un proceso, hermanas. Es un proceso. Porque por medio de mi caminar cristiano, yo tengo que empezar a aprender qué es el espíritu y a aprender a discernir cuándo es mi espíritu, cuándo es mi carne, o cuándo quizás hasta sea un demonio. Entonces tengo que aprender a discernir. Por ejemplo, yo en mis luchas personales, pude aprender, ¿cierto?, a discernir muchas veces cuando era tentado en cierta área por un demonio, a cuando era mi carne. Porque yo al principio pensé que eran puros demonios. Puros demonios. ¿Cierto? Eso se enseña también. Justamente. Todo es el diablo. Claro, que todo el diablo. Entonces, cualquier tentación que yo tenía, reprendía, y demonio, aquí, te ato, te tiro la espada, te amarro el cuello, te tiro el pañuelo. Todas las cuestiones que nos habían enseñado. Entonces, tuve que aprender que muchas de esas cosas que yo sentía era mi carne. Entonces tuve que aprender porque la carne yo no la puedo reprender. Tengo que negarla, sojuzgarla, mortificarla. Entonces tuve que aprender que hay una tendencia al mal en mí, pero que yo debo de hacer morir. Entonces aprendí a discernir cuando era un demonio y cuando era mi carne. Por ejemplo, en el área sexual. Bueno, y voy a intentar, ¿cómo se llama?, comunicárselo con la mayor santidad posible, ¿cierto? Pero todos nosotros, todo ser humano, tiene hormonas que causan un cierto grado de, ¿cómo se llama?, de apetito sexual. Eso es parte de, ¿cómo se llama?, de la biología. Entonces yo tengo que aprender a mantener esas pasiones que son naturales, entre comillas, ¿cierto?, a mantenerlas sojuzgadas. Entonces muchas veces soy tentado en esa área, no ¿cómo se llama?, necesariamente por un demonio, sino porque hay un proceso biológico, quizás que está pasando, que me está llevando a querer saciar ese apetito. ¿Qué pasa? Cuando yo le empiezo a dar rienda suelta a esto, obviamente voy a caer en pecado, y si persisto en eso, lo más probable es que un demonio venga a potenciar ese deseo carnal. ¿Amén? Espero que me entiendan lo que les quise decir. Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna acotación? O si quieren compartir algo, hermanas, siéntanse la libertad. O si usted quiere compartir algo más, amor.
Amén, amadas. Bueno, realmente, ¿cómo se llama? Esperamos que esto sea de bendición para ustedes. Y bueno, yo estoy convencido que el discipulado, ¿ya?, no es simplemente dar un estudio bíblico, ¿ya? ¿Por qué? Porque en Mateo 28, ¿cierto?, dice de que y hacer discípulos enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Para mí, en lo personal, el discipulado, ¿cierto?, es enseñar no solamente un texto bíblico ni lo que dice la palabra, sino enseñar cómo yo la aplico, cómo la practico. Y eso lleva consejo, liberación, reprensión a veces, ánimo, sigue adelante porque estás bien, no sé. Entonces, si es que tienen alguna duda o cualquier cosa, hermanas amadas, comuníquense con nosotros. El WhatsApp está en el grupo. Si ustedes ponen ahí, o sea, quiénes son los participantes del WhatsApp, ustedes pueden encontrar. Yo sí, si es que quieren ¿cómo se llama?, hablar algo, háganlo a través del WhatsApp de mi esposa y les vamos a responder ambos, ¿ya? Si es que ustedes sienten que les podemos, ¿cómo se llama?, ayudar en algo. Amén, amados. Entonces, cuenten con eso. La idea es ir orando, ¿cierto? Es ir, ¿cómo se llama?, conociéndonos también, y que el Espíritu Santo nos vaya guiando quizás para ministrar, ¿cierto? Porque, bueno, yo tengo en mi corazón ver hartos temas, pero yo soy de los que no doy un tema por darlo, sino que si yo hablo sobre, ¿cómo se llama?, liberación, es porque voy a ministrar liberación, o si no sería letra, ¿no? Sería sencillamente dar un discurso. Entonces, vamos a ver todos ¿cómo se llama?, esos temas, por la guianza que Dios nos está dando y también por la guianza que nos están dando los pastores, porque, bueno, el pastor Vladimir y la pastora Roxana son nuestros pastores, ¿ya? Así que todos conversamos con ellos y ellos están ¿cómo se llama?, al tanto de todo esto. Incluso fueron ellos los que nos incentivaron para poder, ¿cómo se llama?, hacer un discipulado así. Así que eso, amadas. ¿Hay alguna acotación o algo que quieran decir para poder orar por ustedes? Yo tengo algunas dudas, o sea, una duda, pero es que no sé, quizás sea como muy larga la respuesta, tal vez mejor la pregunto como por privado después. Pregunte nomás y yo voy a intentar no ser tan largo. Voy a responderte como en 1 hora nomás, no más que eso. Ya. Lo que pasa es que yo pienso, o sea, a ver, una de las cosas que a mí al menos de repente me mantuvo como alejada durante años de Dios es que, o sea, yo siento que nunca me alejé 100%, al menos eso era lo que yo creía, no alimentar la carne. Hermana, Pasa que de de repente nuevo, por favor, que se cortó justo. Sí. ¿Me escucho ahí? Ya, que de repente, Ahora sí. como que, ya de repente nos dicen, ya usted nos estaban diciendo que no hay que alimentar la carne. Hable más fuerte, por favor. Yo entiendo eso, ¿ya? Pero mi duda es que de repente eso se confronta en uno mismo como con la sensación de represión. Y a nivel psicológico, a nivel emocional, eso igual de repente te puede afectar. Entonces, ¿cómo se puede trabajar eso? No sé si se Bueno, entiende mucho. sí. Yo creo que una respuesta sencilla es que todo lo que hagamos tiene que ser por amor a Dios. Dios jamás nos va a obligar a hacer nada. Por lo tanto, si yo estoy haciendo algo que no es lo que me lleva a negar mi carne, entonces estoy actuando en la carne. Y eso me va a frustrar y me va a enfermar. Entonces yo tengo que guardar y luchar por entender y percibir el amor de Dios. Y eso a mí me va a llevar a guardar y hacer la voluntad de Dios. Ya. Entonces es el amor de Dios
Es esta experiencia de que yo tengo constantemente, yo puedo ver de que Dios ha hecho algo tan grande e inmerecido por mí, lo que a mí me va a llevar a hacer la voluntad de Dios, a negar mi carne, etcétera, etcétera. Van a haber veces que voy a tener que ser duro contra mi carne. ¿Por qué? Por ejemplo, pucha, yo tengo una debilidad en los casos, por ejemplo, con las debilidades con la pornografía. Entonces, aunque él tiene deseos, ¿cierto? Él tiene que saber que no se puede quedar solo con un computador. Por ejemplo. Entonces, ahí él también tiene que poner de su parte. ¿Por qué? Porque quiere, ¿qué cosa? Agradar a Dios y no seguir cayendo en el pecado. Aunque si cae, Dios lo va a perdonar y todo lo demás. Entonces, él también tiene que tomar actitudes. Chuta, estoy solo con un computador, pucha, voy para arriba, salgo, me voy a dar una vuelta, no sé, oro o canto o voy con los audífonos para afuera con una alabanza. Entonces, pero todo eso va a ser influenciado porque yo quiero amar a mi Dios, pero no como un Dios que está con un látigo, de que pobre de ti que peques, porque si no te voy a castigar, sino porque Él me ha amado. Entonces yo quiero amarlo también. Me quedó clarísimo. Qué bueno, hermano. Gracias. Amén. Vamos a orar, amadas, si es que no hay nadie más que quiera hablar, porque ya son las 12:30. Oh. No, son de 10 para las 10. Igual es tarde. Son 10 para las 10. Así que vamos a orar, ¿verdad? Vamos a ¿cómo se llama? Orar por ustedes y ahí nos vamos a despedir. Amén. ¿Puede empezar usted y me termino yo ahora? Ya. Señor, te damos gracias nuevamente por este momento, porque tú has hablado en nuestras vidas, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Amén. Porque tú has quebrado, Señor, argumentos, fortalezas por medio de tu palabra, que ha venido, Señor, a nuestras vidas y no va a volver vacía, sino que va a provocar el efecto que tú quieres, Señor, que es perfeccionarnos, que es darnos libertad, que es sanarnos, Señor, de tantas cosas que traíamos del pasado, conceptos, Señor, errados de ti, errados del cristianismo, errados de nuestra propia mirada sobre lo que es la palabra, la Biblia. Has venido a dar luz, Señor. Por eso te bendecimos, Señor, te damos gracias y te pedimos, Padre, de que todo lo que se ha hablado ahora con respecto al nuevo nacimiento se haga vida en nosotros, Señor. Queremos pedirte, Padre, queremos pedirte, Espíritu Santo, que completes y perfecciones la obra que empezaste en nosotros, Señor. Que nos des la fortaleza. Sabemos que en ti está el poder darla, Señor. Sabemos que en ti están todos los medios. Tú nos has provisto de todo, Señor, para que podamos prevalecer, para que podamos vencer, para que podamos, Señor, hacer tu voluntad. Tú lo has dado todo, pero te pedimos, Señor, de que no nos abandones, Señor, que no seamos nosotros presos, Señor, de los argumentos que a veces nuestra propia carne y el enemigo pongan en contra de ti, Señor. Que hagas, Señor, crecer nuestra fe, que hagas, Señor, madurar nuestra fe para que podamos realmente vivir, Señor, en agrado para ti, Señor. Para que podamos, Señor, crecer, Señor, desde adentro, desde lo más profundo. Y no, Señor, buscar agradar nuestra carne, agradar nuestro propio yo, agradar al resto, Señor. Porque sabemos que la salvación no viene por obras, sino por fe, Señor. Y en nuestro pasado aprendimos que nosotros teníamos que hacer tantas obras, Señor. Teníamos que de nosotros, Señor, tratar de buscar, Señor, perdón de todos los pecados. Pero tú, Señor, diste a tu Hijo para poder alcanzar estar delante de tu trono con las manos limpias, Señor.
tú nos miras a través de la sangre de Jesucristo. Y todo esto que ahora estamos experimentando es por sus propios méritos, los de Cristo, no los de nosotros, Señor. Por eso te queremos dar gracias, Señor, y te pedimos que quebrantes nuestro corazón, te pedimos que rompas, Señor, todos los esquemas, Señor, que rompas todas las fortalezas que aún quedan en nuestra mente, en nuestra alma, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda dar el fruto en buena tierra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des, Señor, cada día más revelación de tu reino, Señor, como lo has hecho hoy día. Que sigas, Señor, obrando sobre cada uno de nosotros en la semana, Señor, hablando a nuestro espíritu, enseñándonos todas las cosas, Señor. Porque no solamente queremos ser espectadores, queremos vivir en tu reino, Señor, y poder disfrutar lo mucho que hay más allá de lo que hasta ahora hemos podido conocer. Te bendecimos, Señor, te damos gracias y te amamos, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias por llamarnos un día, por escogernos, Señor, por llegar a nuestros corazones, Señor. Gracias por lo que hiciste, Señor Jesucristo, de llamarnos a tu reino, y por Jesucristo, que es el que pagó el precio para que hoy día podamos vivir por ti, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, si es que ustedes quieren, pueden repetir después de mí para confirmar sus vidas. Amén. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, yo recibo tu salvación, tu salvación, tu regeneramiento tu regeneramiento sobre mi vida. sobre mi vida. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, yo creo yo creo que tú que tú has muerto por mí, has muerto por mí, me has dado vida nueva, me has dado vida nueva, me has hecho nacer de nuevo. me has hecho nacer de nuevo. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, renuncio renuncio a querer tener mi justicia propia. a querer tener mi justicia propia. Eres tú quien me justificaste. Eres tú quien me justificaste. Quiero entender Quiero entender tu amor, tu amor, tu fe, tu fe, tu misericordia, tu misericordia, tu justicia. tu justicia. Abre mi entendimiento Abre mi entendimiento para entenderlo a cabalidad. para entenderlo a cabalidad. Renuncio a la culpa. Renuncio a la culpa. Renuncio a identificarme con mi carne. Renuncio a identificarme con mi carne. Yo soy una hija de Dios. Yo soy una hija de Dios. Dios me ha hecho su imagen. Dios me ha hecho su imagen. Y yo te ruego, Señor, Y yo te ruego, Señor, que me des un corazón humilde que me des un corazón humilde para que yo me someta para que yo me someta a tu reino, a tu reino, a tu palabra a tu palabra y a tu voluntad, y a tu voluntad, por la gran misericordia por la gran misericordia y el gran amor y el gran amor con que me has amado, con que me has amado, me amas me amas y me amarás. y me amarás. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amadas. El Señor las bendiga grandemente, grandemente. Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Y no cosas portentosas ni cosas así, sino grandes cosas aquí adentro. Grandes cosas dentro de nosotros. Eso, un saludo. Gracias por aguantar hasta el final. A todas, yo sé que están cansadas quizás por el trabajo. Gracias por aguantarnos. Bueno, especialmente a mí. No es aguantar, en realidad yo estoy súper agradecida. Sí. Gloria al Señor. Yo quería dejar la invitación abierta Agradezco. para el día de mañana, que nos vamos a juntar nuevamente a orar, a hacer un devocional. También es importante para los que están empezando que aprendamos cómo orar, cómo adorar al Señor, para interceder también, y que podamos reunirnos nuevamente también para edificarnos en el Espíritu. Hoy día lo hicimos con la palabra, mañana lo vamos a hacer a través de la oración. Y bueno, el horario está por confirmar, lo vamos a estar informando por el grupo de WhatsApp, y nos reunimos nuevamente por este mismo canal, por este mismo medio. Así ¿A la que misma hora? nos vemos mañana. ¿Mm? ¿A la misma hora por el mismo canal? No sé si a la misma hora, podríamos hacerlo a la misma hora, o si ustedes encuentran que es muy tarde a las 8, puede ser antes. Si Ahí está me bien a avisa. las 8,
O es a las 8 o es a las 6 de la mañana. Ahí Sí. eligen ustedes. Podríamos ahora que tengo decidirlo. sueño. ¿Qué prefieren ustedes? Como Sufro de sueño, no me haga eso. hermana, entonces, ¿qué Yo prefieren? mañana, la Podríamos verdad, ponernos de me acuerdo. encantaría, pero no. Mañana yo no podría porque yo mañana salgo muy temprano a comprar mercadería. Tengo que ir sí o sí. Claro. Y en la tarde tengo un compromiso. Pero es por mi trabajo, netamente. Y no, claro, hermana, si se entiende, sí. Sí, es que pueden. Claro, es solo si es que pueden. Yo creo lo personal que va a ser lo más probable a las 8 de la noche, a Entre las 20 horas. 7, 8, ahí tenemos Por- que ver. Por ahí va a ser. Ojalá que Hermana sea Gloria, a las 8 sería genial porque yo también trabajo mañana. A las 8 entonces, pues dijo la hermana Gloria, le hacemos todo caso. Oh, Yo le hago caso. Amén, amadas. ¿Hay algo más que quieran despedirse o compartir antes de que... No, dar las gracias nomás. Gracias al Señor y gracias al Señor que a usted lo guía para que a nosotros también nos guíe. O sea, eso es mutuo. Y absorber, igual que el niño de 4 años, como esponja, absorber y llevarlo en práctica, obvio. Porque no se Amén. queda conocer, si no lo vamos a llevar en práctica. Se agradece. Se agradece. La honra Amén, sea para el amada. Señor. amén. Gracias. Dios los bendiga como matrimonio, de verdad. Gracias, Amén. hermano. Muchas A los dos. gracias. Amén. Yo creo que la Valesca me quiere decir algo, porque ella siempre habla harto. No, parece que no. se le cortó justo. Se le cortó No, justo hermano, cuando- pero Ay, no, bendecida alegría. Decía que me alegra mucho que podamos estar haciendo estos estudios. Bendigo a cada uno de los hermanos y hermanas que están conectados. Se alegra mi corazón de que de que el Señor nos bendiga con esta palabra y que puedan absorber todo lo que el Señor le está dando, que es algo... justo se le cortó cuando iba a dar la en realidad profecía. un regalo tremendo del Señor. Amén, amadas. Ya, hermano, los dejo. Voy a ir a tomar tecito. Amén. No, Shalom voy a a comer. todos. Nos Yo voy a comer. Oigan, pero No para le la gusta la otra comida, podemos estar aquí haciendo al mismo tiempo las dos cosas. Sí, pues mientras estamos con el estudio pueden estar comiendo, si no hay problema. Yo tuve que comer, si no, después me empiezo a sentir muy mal. Ay, A las 10 de la noche no es bueno comer tan tarde. Ah, ya, hermana. Ya, un que estén poquitito muy nomás. bien. Bendiciones a todos. Un abrazo. Bendiciones a Bendiciones, todas. hermano. Bendiciones. Gracias por conectarse. Gracias. Gracias a Bendiciones, ustedes. hermana. Besitos. Hola, hermana. Hola, hermana. Qué hermoso. Muchas Y algún día bendiciones. Kike, saluda a las niñas. Chao. En algún momento nos iremos a reunir. Amén. Amén.